Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro programa de innovación tecnológica. Hoy les presentamos un revolucionario diseño de iluminación que integra diodos emisores de luz o LEDs con materiales y sistemas de construcción. Una combinación que da como resultado paredes y techos electrónicos que llevan integrada la iluminación. Un nuevo concepto de alumbrado para viviendas y oficinas que se integra en tableros modulares, intercambiables y fáciles de conectar a la red, sin necesidad de obras ni instalaciones previas. Una iluminación que se puede controlar a través de una pantalla de LCD. Los LEDs están rompiendo con los conceptos de iluminación tradicional y se han integrado en la arquitectura. Y es que gracias a su pequeño tamaño, robustez y larga vida, se pueden empotrar en cualquier tipo de estructura. Además, no hay que pasar por alto que su consumo es mucho más bajo que el de las bombillas tradicionales. Un nuevo método de medida basado en la tecnología del rayo láser permite medir distancias milimétricas con una precisión nunca antes lograda. Su margen de error es de 10 picómetros, es decir, 10 millonésimas de millonésima de metro. Para que se hagan una idea de la precisión de este método, es como si pudiéramos medir la distancia entre Nueva York y Los Ángeles con un margen de error de un solo milímetro. Las industrias que requieren medidas de gran precisión, como las aeronáuticas, utilizan instrumentos de medida como estos que trabajan con luz láser y permiten medir distancias con incertidumbres por debajo de los 633 nanómetros. Lo que hacen estos equipos es contar el número de longitudes de onda entre dos puntos. La longitud de onda que se utiliza es muy corta y por lo tanto la precisión es muy alta. Pero los ingenieros del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos han ido más allá y han conseguido rebajar estos márgenes de incertidumbre, consiguiendo una precisión nunca obtenida hasta entonces. La técnica que han utilizado se basa en medir la frecuencia de la luz láser en lugar de su longitud de onda y han conseguido una precisión de 10 picómetros. Estos resultados hacen pensar en las posibilidades que se abre a esta nueva técnica para el desarrollo de la nanotecnología o ciertas tareas industriales como la fabricación de semiconductores que requieren de gran precisión. De noche, con niebla o cuando la visibilidad es reducida, la conducción se vuelve incómoda e incluso puede ser muy peligrosa. Un problema que se podrá solucionar con un novedoso sistema de visión nocturna por infrarrojos. Ya hay un fabricante de coches europeo que ofrece esta tecnología en sus modelos. Los ingenieros de BMW han optado por la tecnología de infrarrojos de largo alcance para dotar a sus vehículos de sistemas de visión nocturna que facilitan la conducción y la hacen más segura. La principal ventaja de los infrarrojos es que pueden captar cualquier tipo de obstáculos, sea cual sea su naturaleza. Y es que esta tecnología es capaz de detectar a personas, animales o cosas y no pierde su efectividad para detectar objetos inertes como le ocurre a otros sistemas basados en cámaras de radiación térmica. La visión nocturna con infrarrojos de largo alcance permite además variar el sector visualizado en la pantalla, que se adapta exactamente al trazado de la carretera. Permite ampliar las imágenes mediante zoom y activar o desactivar el sistema es sumamente sencillo. Basta con presionar un pulsador situado al lado del mando de las luces. Los que puedan llevar un Serie 7 de BMW podrán ver en la oscuridad y disfrutar de una conducción segura gracias a los infrarrojos de larga distancia. Curiosamente, fabricar un envase metálico para un producto en conserva es tecnológicamente más complejo que hacer la conserva en sí misma. Los envases pueden tener distintos métodos de apertura, formas muy variadas y tienen que ser resistentes a la pasteurización o la esterilización a la que se someterán en las industrias conserveras. ¿Cómo se consiguen todos esos ingredientes para hacer un envase de calidad? Pues véanlo en el siguiente reportaje en el que les mostramos cómo son las tecnologías que intervienen en el proceso de fabricación de un envase metálico. En estas instalaciones se fabrican envases metálicos para productos alimentarios, principalmente destinados a conservas vegetales, frutas, pescados y productos cárnicos.
En el año 72 se fundó la compañía, que en la actualidad cuenta con 5 instalaciones repartidas por distintos puntos de la geografía española. En la región de Murcia se concentra gran parte de la producción. Ahora mismo nos encontramos en las instalaciones de Mivisa, en la región de Murcia, concretamente en las Torres de Cotillas. Esta factoría representa aproximadamente el 60% de la producción total del grupo, de la compañía. Una producción que comienza con la recepción de la materia prima, bobinas de hojalata de unas 10 toneladas de peso. Antes de cortar el material, se aplana para quitarle la curvatura que adopta en la bobina. También se somete a inspectores de espesor y a detectores de poros que impiden que llegue a la producción materiales que no cumplan los requisitos de calidad. Para fabricar las tapas redondas u ovaladas, la hojalata se corta con una forma poligonal con la que se aprovecha mejor el material. Los cortes se realizan con gran precisión y a una velocidad de 170 metros por minuto. Nosotros utilizamos dos tipos de materiales. Lo que es hojalata, que es acero con estaño, con recubrimiento de estaño, y lo que llamamos TFS, Thin Free Steel, que es acero recubierto con cromo. El TFS se utiliza exclusivamente para la fabricación de tapas. Las hojas que se obtienen en el proceso de corte se bañan con un barniz que sirve para proteger al futuro envase de la corrosión que le pueden provocar los alimentos que va a contener o las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, se bañan tanto exteriores como interiores. Este proceso se realiza mediante rodillos de caucho que impregnan la hoja con los barnices más apropiados para cada caso. De lo que se trata es de aumentar la protección química de lo que es la hojalata. Existen múltiples tipos de barnices y cada barniz que se emplea ya va asociado a un producto, el producto que va a albergar. O sea, el producto desde el origen, desde el barnizado, esa hojalata ya sabe qué productos tiene que albergar. Los barnices se fijan a las hojas tras un proceso de secado que se realiza en un horno en el que permanecen durante 20 minutos a una temperatura de aproximadamente 200 grados centígrados. Cada horno cuenta con un incinerador donde se queman los disolventes evaporados para evitar que se produzcan emisiones contaminantes. Mivisa cuenta también con la tecnología necesaria para realizar las litografías que decoran las tapas y los envases metálicos. La impresión se realiza en cuatricomía mediante rodillos que aplican sucesivas capas de pintura sobre la hoja. Con la superposición de tintas se realizan los diseños solicitados por el cliente. A partir de este momento, los procesos varían en función del producto que se vaya a fabricar. Para hacer la tapa base, las hojas barnizadas y litografiadas se troquelan en máquinas como estas, compuestas por troqueles múltiples, que tienen una capacidad de producción de 3 millones de tapas al día. Tras el troquelado, se rebordea y se engoma la tapa con un compuesto sellante que permitirá cerrar herméticamente el envase. La producción en estas máquinas es completamente automática desde la entrada del material hasta el paletizado. Para realizar las tapas de fácil apertura, la tapa básica se introduce en una prensa como esta, en la que se realiza la incisión perimetral característica de este tipo de producto. Simultáneamente, un fleje de acero alimenta la prensa que corta el material y conforma las anillas. Los tiempos están coordinados para que las tapas y las anillas coincidan en este punto del proceso en el que se unen mediante un remache. Por último, se realiza un rebarnizado para cubrir la falta de estaño y barniz que se produce en la zona de la tapa que se ha hecho la incisión. De esta forma, el producto vuelve a estar completamente protegido contra la corrosión. Nosotros fabricamos desde tapas redondas de un diámetro de 52 milímetros hasta tapas grandes de 214 milímetros aproximadamente, aparte de fabricar tapas con distintas formas como cuadradas o rectangulares, ovaladas, etc. Lo que es la maquinaria para la fabricación de las tapas prácticamente es igual, tanto en tapas de forma como en tapas normales, tapas redondas. Varía ligeramente lo que es el proceso de engomado de la tapa,
pero básicamente son instalaciones muy similares. Paralelamente a la fabricación de tapas se realiza la de botes o envases. Los hay de distintos formatos y modelos, pero en cuanto a la producción podríamos distinguir dos grandes grupos, los embutidos y los que llevan soldadura. En la máquina de embutición se utilizan hojalatas más dúctiles para que resistan el proceso. También las litografías se ajustan a los parámetros de deformación a los que se someterán durante la embutición, para que al darle forma al envase el dibujo quede en perfecto estado, tal y como se concibió en su diseño. Tras la embutición se recortan los botes de la lata para que el ajuste de la tapa sea perfecto. Otra modalidad de la fabricación de envases es la que se realiza en estas otras máquinas. Lo que hacen es formar un cilindro con la lámina de hojalata ya litografiada y cerrar la estructura mediante una soldadura. En este caso, en el interior del bote queda un cordón de soldadura que se cubre con una resina poliéster en forma de polvo, que se adhiere electroestáticamente al envase. El exterior de la soldadura también se protege con un barnizado. Finalmente se introduce en el horno donde polimeriza tanto la resina como el barniz. Lo más importante de un envase metálico es que sea completamente estanco. Por otra parte, el envase metálico tiene que soportar una serie de características, tiene que tener unas características mecánicas determinadas. Los procesos de conserveros se producen pasteurización y esterilización y lo que es el envase se somete a presiones, a sobrepresiones. Entonces el envase tiene que tener una resistencia a la presión y a la depresión sin que se deforme. Para ello entonces el envase se calcula teniendo en cuenta esos esfuerzos. Y lo que son los espesores tanto del envase como de la tapa van de acuerdo a que soporten esos esfuerzos. Factores que dan como resultado un producto de calidad, una calidad que ha convertido a Mivisa en el número 1 de fabricantes españoles de envases metálicos y en el mayor fabricante del mundo de tapas de fácil apertura. La obesidad es un problema que afecta en España al 15% de la población. La mala alimentación, la falta de ejercicio o la genética son las principales causas de la obesidad. Pero este mal tiene cura y se han desarrollado nuevas técnicas, como son el balón intragástrico y la banda gástrica, que pueden sustituir a las operaciones para la reducción de estómago. En el siguiente reportaje les contamos cómo actúan estas nuevas tecnologías al servicio de la salud. Cuando el sobrepeso se sitúa entre 15 y 30 kilos, es aconsejable la colocación de un balón intragástrico. El balón intragástrico es una técnica temporal que consiste en un globo de silicona que se coloca dentro del estómago y es rellenado de suero fisiológico. Este globo, que produce una sensación de saciedad precoz al comer una pequeña cantidad de alimentos, se convierte en una herramienta extraordinariamente eficaz de ayuda a la modificación de los hábitos alimenticios. Su colocación es muy sencilla. Para ello interviene una pequeña cámara de vídeo gracias a la fibra óptica, proceso con una duración de 15 minutos y sin necesidad de hospitalización al paciente, pues este se marcha en menos de una hora. La técnica en sí es, al paciente le ponemos un poco de sedación, que es una anestesia muy suave, en un gotero, se lo pone el anestesista en un gotero. El paciente se queda sedado, se queda relajado, metemos la cámara de televisión por la boca, llegamos al estómago, vemos que no hay nada, ninguna úlcera, ninguna hernia de hiato muy grande, varices esofágicas, nada que contraindique poner un balón. A continuación introducimos el balón y a continuación lo llenamos de suero o de aire. Hay dos tipos de balón y bueno, son parecidos. Entonces, una vez lo hemos hinchado, tiramos del tubo por donde se hincha el globo y el globo queda abandonado con los 9 centímetros de diámetro dentro del estómago.
El balón permanece en el estómago por un periodo de tiempo de 6 meses. Transcurrido ese tiempo y con el consiguiente seguimiento por parte de todos los miembros del equipo, de acuerdo con las necesidades y el estilo de vida de cada paciente, el balón es deshinchado y extraído mediante unas pinzas de agarre, utilizando el mismo procedimiento usado para su colocación. Un tratamiento cuya investigación viene centrada en la obtención de un balón que, sin dañar el estómago y sin perforarse él mismo, permita una mayor permanencia dentro del estómago, con el fin de obtener más tiempo para cambiar los hábitos alimenticios del paciente. Para pacientes cuyo sobrepeso se sitúa en más de 30 kilos, surge la alternativa a la reducción de estómago, la banda gástrica, cuyos resultados mejoran ampliamente a los obtenidos mediante el mencionado bypass. La banda gástrica es un tratamiento permanente, consistente en una anilla de silicona compuesta por una cámara hinchable en su parte interna. Esta se coloca alrededor de la parte superior del estómago, disminuyendo así su capacidad. Es decir, disminuye la capacidad del estómago de modo que el paciente se siente saciado con una ingesta menor de alimentos. La banda consiste en colocar una prótesis rodeando el estómago por vía laparoscópica. Eso quiere decir haciendo 5 cortes de 1 centímetro en la pared del abdomen, pero sin abrirlo. Esa banda es una anilla de silicona que tiene en su interior una parte hinchable, una parte que se puede llenar de suero. Eso hace que puedes abrir o cerrar el paso de la banda y de este modo influir en el apetito del paciente. Una técnica 50 veces más segura que la reducción de estómago y que lleva usándose en Europa durante más de 10 años. Tratamiento que permite al paciente reincorporarse a su actividad habitual entre los 7 y los 10 días. Durante los 2 años posteriores, Intraoves realiza el seguimiento del paciente de manera personalizada, incidiéndose en 3 aspectos decisivos: médico, nutricional y psicológico, garantizando así la total efectividad del tratamiento. Sin embargo, estas no son las únicas técnicas en las que actualmente gira la investigación, con el objetivo de remediar los problemas de obesidad. Actualmente y de forma conjunta con la empresa distribuidora de marcapasos cardíacos Neutronics, trabajan en una técnica en desarrollo denominada marcapasos gástrico. El marcapasos gástrico, que está todavía, se han hecho algunas pruebas clínicas, sería un marcapasos, un estimulador eléctrico que mandaría señales al estómago que a su vez serían los estímulos que llegarían al centro del apetito, que está en el cerebro, de modo que el paciente tendría saciedad. El problema es que el marcapasos gástrico, que como teoría es muy interesante, ha demostrado que tiene unos resultados erráticos, es decir, hay pacientes que les quita el apetito y a otros no. Entonces, el problema es que nosotros clínicamente necesitamos una técnica que a todo el mundo le vaya razonablemente bien. No podemos utilizar una técnica espectacular en un paciente y sin resultado en otro. Entonces, de momento, la técnica bariátrica que mejor combina seguridad y eficacia en estos momentos es la banda gástrica, además con diferencia. 100% de efectividad que persigue este grupo de especialistas que trabajan en conjunto con el objetivo de abordar todos los aspectos de la obesidad, ya que no solo es importante bajar, sino también mantener el peso. Una garantía de resultados que depende en partes iguales tanto del tratamiento como del propio paciente, pues no debemos olvidar que el primer paso para obtener resultados satisfactorios es la predisposición al sacrificio y al compromiso. La misión parecía estar gafada desde el principio y el final fue trágico. Hace 20 años de ese 28 de enero en el que 7 tripulantes a bordo del transbordador Challenger perdieron su vida. Ahora Estados Unidos rinde homenaje a los que algunos consideran ya los mártires de la carrera espacial. El lanzamiento se retrasó 6 veces por distintas circunstancias, pero finalmente se llevó a cabo. El martes 28 de enero, a las 11:38 horas, el Challenger comenzaba su viaje rumbo al espacio. Solo habían pasado 59 segundos de su despegue cuando la nave, con los 7 tripulantes a bordo, estalló por los aires. Después de 40 segundos de silencio, el comentarista de la NASA, con la voz entrecortada, confirmaba lo que nadie quería oír.
El Challenger se había convertido en llamas y humo frente a la aterrorizada mirada de los técnicos de la NASA y de los propios familiares de los astronautas que asistían al despegue desde la tribuna de invitados de Cabo Cañaveral. 20 años después, Estados Unidos rinde homenaje a las víctimas de este accidente que asumieron y sufrieron los riesgos de esta peligrosa carrera espacial.